Muy buenas noches con todos ustedes. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Guayas por permitirme conversar con ustedes esta noche. También mi agradecimiento al Laboratorio Servier por el patrocinio de esta actividad científica. Quiero agradecer a la directiva de la sociedad también, que se encuentra presente apoyándonos a todos sus miembros. El tema que me toca hablar en estos 20 minutos es sobre las estrategias terapéuticas que debemos de considerar cuando tengamos a un paciente con hipertensión arterial y queremos decidir cuál fármaco antihipertensivo de primera línea elegir, de tal manera de que vamos a considerar ciertos tipos de situaciones en el cual los fármacos antihipertensivos podríamos considerarlo como de primera línea. A modo de introducción, podemos expresar que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Que existe una relación directa entre las cifras de presión arterial sistólica y diastólica y la mortalidad tanto coronaria como por ictus. Alcanzar los objetivos de presión arterial es fundamental para mejorar el pronóstico de los pacientes y que la rapidez con que se consigue dichos objetivos va a garantizar más protección de parte de nosotros a nuestros pacientes, evitando de esta forma los eventos cardiovasculares. A modo de introducción, podemos resumir que la hipertensión es un factor de riesgo que produce alta mortalidad y que el hecho de controlar la presión arterial mejora significativamente al paciente, colocando un descenso de las cifras de presión arterial. Estas se traducen en un menor número de eventos. Y lo que nos dice la introducción es que debemos de ser rápidos en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular, porque podría, en el transcurso de espera de un buen control, producirse eventos. ¿Cuál es la estructura de esta presentación? La estructura de esta presentación va a tener por qué tratar la hipertensión, y vamos a ver rápidamente el impacto global de la hipertensión, cómo se debería tratar la hipertensión arterial, cuál es el número inicial de medicamentos antihipertensivos, a qué llamamos combinaciones efectivas, y por último vamos a hablar como elementos farmacológicos de primera línea, no solamente los inhibidores de la enzima de conversión, sino los antagonistas de los receptores de angiotensina 1, de angiotensina 2, perdón, los diuréticos, los antagonistas beta-adrenérgicos y los bloqueadores de los canales del calcio. La primera pregunta que nos surge es ¿por qué tratar la hipertensión arterial? Y vamos a observar el impacto global. Conocemos los números y conocemos el problema. Sabemos que la hipertensión arterial es el principal factor cardiovascular, como habíamos dicho, y que al hipertenso la inactividad física, el sobrepeso y el consumo excesivo de alcohol son factores que directamente están relacionados con el desarrollo de la hipertensión arterial. La magnitud del problema se establece a través de una epidemia de la hipertensión, ya que en los países desarrollados existe una prevalencia de hipertensión en 40% y que en personas, por ejemplo, mayores de 65 años en España, más del 68% de prevalencia en adultos de estas edades.
y se estima que para el año 2025 la hipertensión habrá aumentado en un 24% en los países desarrollados y hasta de un 80% en aquellos países en vías de desarrollo. Ustedes, algunos de ustedes, con el liderazgo del doctor Peña Herrera, se hizo la primera aportación de datos en el MM17. Y solamente para recordar, de la primera tanda de 7,000 participantes, alrededor de 2,000 de esos participantes tenían hipertensión arterial, lo que representa un 28% de hipertensos en el Ecuador como porcentaje en esta muestra, y que los participantes hipertensos sin medicación había un 22% de ellos, y que los participantes hipertensos con medicación pero no estaban controlados era alrededor del 20%, y los participantes con medicación y que estaban controlados estaban cercanos al 60%. Ahora, ¿cómo debería tratarse, teniendo este panorama de impacto global, efectivamente la presión arterial? Si nosotros consideramos el impacto económico ahora, los gastos directos en salud y la pérdida en la productividad pudieran llegar hasta 20 trillones de dólares a nivel global en un lapso de 2 décadas. Y la otra pregunta es, ¿por qué tratar la hipertensión arterial? Porque como ustedes saben, la hipertensión tiene que ver con una enfermedad generalmente asintomática. Si el hipertenso no tiene síntomas, no va a buscar una atención y puede ser demasiado tarde, y la primera presentación de su hipertensión puede ser un evento. Y como habíamos dicho, debemos de tratarla porque es un factor para otras patologías, porque el paciente hipertenso tiene más cardiopatía isquémica, más insuficiencia cardíaca, más accidente cerebrovascular, compromete la parte renal y puede producir una arteriopatía obstructiva de los miembros inferiores. De tal manera que es importante tratar a la hipertensión arterial. Punto 2. ¿Cómo debería tratarse la hipertensión arterial? Nosotros vemos a un paciente y permítanme considerar con ustedes como las 4C que debemos de enfatizar en el manejo de los pacientes con hipertensión. ¿Cómo debería tratarse ese paciente que está sentado y está con un autocontrol? El paciente se está tomando la presión arterial porque el médico le ha dicho que la presión arterial en domicilio es fundamental para tomar decisiones cuando lo tengamos frente en nuestro consultorio. Pero ¿cuáles son esas 4C que les propongo a ustedes? Es el cambio, el conocimiento, el comportamiento y por último el cumplimiento. Cuando nosotros hablamos de cambio como una de las palabras que comienzan con la primera letra C, es el estilo de vida y alimentación. Así debería tratarse la hipertensión, con el conocimiento de que la enfermedad por parte del paciente y que sea transmitida por el médico a su paciente es que la enfermedad es muy prevalente y que tiene una alta mortalidad, de ahí el concepto de conocimiento, el comportamiento del paciente evitando hábitos nocivos que son agravantes del problema, como vamos a ver, y el cumplimiento. El cumplimiento se debe de dar de la prescripción farmacológica y no farmacológica que debe de tener el paciente. Entonces, cuando yo contesto cómo debería tratarse la hipertensión arterial, debemos decirnos nosotros como médicos que tratamos a los pacientes hipertensos si hemos aplicado las 4C del cambio, del conocimiento, del comportamiento y del cumplimiento. El estilo de vida y alimentación es fundamental. No quiero detallar esto más porque no vamos a tener tiempo, pero todas estas recomendaciones y la descripción que nosotros le debemos de hacer a nuestro paciente y también compartir la información de qué se logra haciendo ejercicios en cuanto a la disminución en milímetros de mercurio de la presión arterial, tenemos que compartir con el paciente.
Por otro lado, el paciente debe de saber desde el punto de vista del conocimiento que 4 de 10 adultos mayores de 25 años son hipertensos y que 1 de cada 5 personas tiene prehipertensión y aproximadamente 17 millones de personas van a morir a nivel cardiovascular en un 45% cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular en un 51%. Evitando hábitos nocivos. Aquí están los hábitos nocivos, un aumento del consumo de sal. Debe de evitarse el salero en la mesa de nuestros pacientes, el fumar, el sedentarismo, el alcohol. Miren cómo cuando nosotros hacemos un buen cumplimiento de las prescripciones farmacológicas y no farmacológicas, el impacto de la reducción de la presión arterial sobre los endpoints o enfermedades cardiovasculares. Miren, si yo reduzco la presión entre 120 y 124, encuentro una disminución de los eventos cardiovasculares. Si yo tengo una reducción de 130 a 134, también encuentro reducción comparativamente con tener presiones arteriales mayores. Entonces, teniendo como respuesta a esas dos preguntas, viene una tercera pregunta que nos dice qué número inicial de medicamentos antihipertensivos y en qué situaciones y qué características individuales debe de tener el paciente. Aquí tenemos una guía que es la guía americana de hipertensión arterial, en la cual vemos la presión arterial más de 120/80, la elevada 120 a 129/80, y cuando hablamos de hipertensión estadio 1 es más de 130/80 y en estadio 2 140 o más, es decir, puedes tener 160, 170 y 90 o más, puedes tener más de 90, puedes tener 100. Pero ellos nos hablan, de acuerdo a la clasificación que vemos aquí, de una emergencia hipertensiva de más de 180 o igual a 180 o 120 o más de 120. Esta directriz nos dice que cuando yo tengo una persona con una presión normal de menos de 120, tengo que mantener hábitos saludables. Cuando está elevada la pérdida de peso, si tiene sobrepeso u obesidad, reducir la ingesta de sodio y fomentar la suplementación de potasio es importante. En el caso del estadio 1, la utilización de terapia con medicación antihipertensiva como agentes de primera línea pueden ser cualquiera de estos, desde los diuréticos tiacídicos, los calciantagonistas y los inhibidores ECA y los ARA. La terapia antihipertensiva única es razonable, pero considere que la adición secuencial de otros agentes cuando debemos lograr presiones por menos de 130/80. Y en el caso de estadio 2, de acuerdo a esta guía, con más o igual a 140/90, iniciar la terapia con 2 agentes de primera línea, ya sea como combinación separada o ya sea como combinación fija. Posteriormente hablaremos de ese término. ¿Cuál es el número inicial de medicamentos? Nos están preguntando en esta fase. Sabemos que el paciente con presión arterial entre 140/90 y 159/99 debe de comenzar con un solo medicamento. El paciente que tengamos en nuestra oficina con una presión de 160/100, se recomienda el tratamiento farmacológico inicial con 2 medicamentos antihipertensivos. Que esta combinación sea en una sola pastilla, en una sola tableta, y que las combinaciones de una sola píldora pueden mejorar la adherencia a la medicación. Y aquí tenemos los escenarios. ¿Qué debo de hacer yo en el tratamiento de la hipertensión asociada a diabetes? Si yo tengo diabetes y nuestro target es tener por debajo de 130/80 a esta persona hipertensa diabética, si tiene diabetes con nefropatía debemos de utilizar algo que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si no tiene nefropatía, podemos elegir entre uno que inhiba ese sistema o tiacídicos o dihidropiridínicos calcioantagonistas. Pero, ¿qué nos dices en las dos situaciones en el caso del hipertenso diabético? Que debemos de utilizar más de 2 drogas en combinación. El paciente diabético no es un paciente de bajo riesgo, lo hemos dicho en otras presentaciones, el paciente diabético por lo menos es de moderado riesgo. ¿Qué pasa cuando tenemos el paciente hipertenso en el contexto de un daño a órgano blanco como es la hipertensión con la hipertrofia ventricular izquierda? La utilización de cualquiera de estos elementos
como tratamiento de primera línea podemos darlo en este paciente. Sin embargo, medicamentos vasodilatadores del tipo de hidralazina minoxidil pueden incrementar la hipertrofia ventricular izquierda de tal manera de que están proscritos en esta situación. En el caso del paciente que se muestra con hipertensión arterial, pero tiene disfunción sistólica ventricular izquierda, y si esta disfunción cardíaca sistólica, debemos de considerar el tratamiento más apropiado, que es bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloquear el sistema simpático con betabloqueantes. La utilización de sacubitril/valsartán en estas condiciones puede estar relacionadas con una mejor evolución y disminución de las hospitalizaciones de los pacientes. Podemos adicionar para la hipertensión, si no hay un control, la necesidad de tiazídicas o diuréticos de asa. Y si nosotros tenemos un paciente con clase funcional 3 o 4 o con una fracción de eyección menos de 30, ese paciente con antialdosterónicos puede beneficiarse. ¿Qué no debemos utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida? No debemos de utilizar fármacos del tipo no dihidropiridínicos como el verapamil o el diltiazem. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente hipertenso con un síndrome coronario reciente con o sin elevación del ST? Miren cómo la utilización de betabloqueantes y los inhibidores de la enzima de conversión y los ARA son medicamentos que debemos de considerar. Si el paciente tiene una enfermedad cardíaca isquémica ya establecida y tiene una angina estable, la utilización de betabloqueantes y calcio antagonistas de larga duración está permitido. Debe tenerse precaución en combinar los calcioantagonistas no hidropiridínicos con un betabloqueante. Si la función sistólica del ventrículo izquierdo es anormal, evítese los bloqueadores de calcio no hidropiridínicos como el verapamil o diltiazem. Si el paciente tiene ya una situación de insuficiencia cardíaca refractaria, no se recomienda la utilización de un IECA como es con un ARA, y se prefiere la combinación de un IECA con un calcio antagonista. En el caso de los pacientes con hipertensión sistólica aislada, donde el target es menos de 150 o puede ser menos de 140, si el paciente no es frágil, es un paciente con una calidad de vida importante, ese paciente va a necesitar modificaciones del estilo de vida, la utilización de tiazidas, de ARA2 o de calcio antagonistas de larga duración. ¿Cuándo consideramos la elección al tratamiento de primera línea? Tener precaución al iniciar dos fármacos. Es más probable que algunos casos se produzcan en ancianos frágiles o en personas con hipotensión postural estén deshidratadas. Hay que tener precaución cuando nosotros utilizamos dos fármacos en combinación. Los IECAs y los inhibidores de reninas y los ARA están contraindicados en el embarazo y se requiere precaución en prescribirlo, especialmente en mujeres de edad fértil. Debe evitarse la hipopotasemia inducida por diuréticos mediante el uso de agentes ahorradores de potasio. El uso de terapia dual con IECA-ARA no está siendo permitido. Sin embargo, en ciertas consideraciones muy estrechamente vigiladas de insuficiencia cardíaca avanzada o de nefropatía con proteinuria, algunos nefrólogos la están utilizando. En el caso de los IECA no se recomienda como monoterapia para los pacientes de raza negra por el alto riesgo de que puede tener un angioedema. Con los diuréticos, el diurético va bien en qué situaciones como primera línea, en el hipertenso sistólico del anciano, en la insuficiencia cardíaca, incluso asociado a diuréticos de asa, en la hipertensión de raza negra. ¿Cómo vamos a ver el uso de primera línea de los IECA? Miren la lista de situaciones en las cuales la utilización de IECA está relacionada con un mejor control de la presión. El ARA, también tenemos evidencia suficiente tanto de la utilización del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona como útil. El uso de fármacos antihipertensivos de primera línea como los antagonistas de calcio está bien establecida en los estudios en hipertensión sistólica aislada, en el paciente con angina de pecho, en el embarazo, en la hipertensión de raza negra, y no así los no hidropiridínicos, que solamente lo podemos utilizar básicamente en las taquicardias supraventriculares con una fracción de eyección que esté presente y normal.
El caso de los betabloqueantes, tenemos indicaciones precisas de la utilización de betabloqueantes, como las vemos aquí, desde la insuficiencia cardíaca, las taquiarritmias, el glaucoma y el embarazo. Y el amlodipino, solamente para que se pueda observar uno de los componentes tan importantes y de gran evidencia de reducción de la presión arterial, como es una opción de primera línea, actúa en la hipertensión y en la angina estable, es un fuerte reductor de los puntos finales cardiovasculares, especialmente el ictus. El paciente que usa este amlodipino es porque existe una contrarregulación, porque tiene que frenar la progresión de la aterosclerosis, como propiedades antioxidantes también, y mejora la producción de óxido nítrico. Estas son las acciones que se presentan en el amlodipino. Si nosotros vemos el tratamiento de la hipertensión, se debe orientar siempre, como hemos dicho, a una terapia dual o incluso a una terapia triple. Y por último, el amlodipino es una opción superior en el armamentario de la hipertensión, no solo por controlar la presión, sino también por mejorar de forma segura los resultados cardiovasculares. Ni se diga en situaciones de afectación de órganos blancos, como la hipertrofia ventricular izquierda. Miren la participación de los IECA y los sartanes en la disfunción sexual, los IECA y ARA2, en eventos clínicos después de un evento clínico ictus previo. La utilización de cualquier fármaco que reduzca la presión arterial es permitido. Si tenemos un infarto previo, los betabloqueantes IECA y ARA están relacionados. Por último, nosotros tenemos que ver el metaanálisis de la diabetes de nueva degeneración. Estos datos debemos de considerarlos en aquellos pacientes, y puede observarse tanto los ARA2 como los IECA son reducciones de nuevos casos de diabetes estadísticamente a favor de ellos en cuanto a lo que tiene que ver la reducción de diabetes. En las combinaciones efectivas, estas son las combinaciones efectivas. No se ha demostrado que dos combinaciones de betabloqueantes con IECA y ARA deben de ser. Estas drogas no deben de combinarse como combinaciones efectivas. No existe una indicación convincente de combinaciones de dos fármacos, ya porque tenga una presión para una reducción de la presión arterial, como por ejemplo utilizar dos calcioantagonistas, uno de hidropiridínico o no hidropiridínico, y el mismo IECA o el ARA2. Miren cómo en una evidencia de no hacerlo es el uso simultáneo de IECAs con ARA o inhibidores de renina por el potencial daño que se presenta. El otro concepto que nos trajo el estudio ASCO es que los fármacos más nuevos, posiblemente estos que son el amlodipino perindropil en comparación con atenolol litiazida, sean las elecciones para nuestros pacientes. Por otro lado, el estudio ACOPLINS, en el caso de la combinación de amlodipino benacepril, redujo el punto final con una disminución del 20% del riesgo relativo de los endpoints primarios. En las combinaciones de drogas podemos considerar que debe tenerse precaución al combinar un antagonista no hidropiridínico con betabloqueantes, como habíamos dicho, y si no se utiliza un diurético, y eso es muy importante para la audiencia, si no se utiliza un diurético como tratamiento de primera o de segunda línea, la triple terapia debe incluir un diurético cuando no esté contraindicado. ¿Qué obtenemos con la terapia de combinación? ¿Ya? En forma inicial, bloquea las respuestas de contrarregulación, aumenta la posibilidad de una respuesta de presión arterial independientemente de la edad, la reducción inicial de la presión arterial es más eficaz, mejor control de la presión a largo plazo, menos fármacos para controlar la presión y eventos adversos reducidos con las combinaciones. Esta es la terapia combinada en forma inicial. Miren cómo esta última guía de la guía de la Internacional de Hipertensión, se puede observar que en el paso 1, la dosis de dos combinaciones a dosis bajas y luego a full dosis es el primero y segundo paso, y posteriormente pasan al paso 3, que es triple combinación entre un ARA, un calcioantagonista y un diurético. Y si no hay control, la utilización por parte de esta guía de espironolactona entre 12.5 y 50 miligramos está permitido. De tal manera de que las ventajas con el empleo de la combinación, hay una mayor eficacia porque hay mayor disminución de la presión arterial, existe efectividad porque hay un mayor alcance de metas, y existe por último una mejor eficiencia porque hay un menor número de eventos.
Todas estas tres situaciones que comienzan con una letra E se establece como un resultado. Y ese resultado es que las dosis fijas de un solo comprimido, sean 2 o 3 medicamentos antihipertensivos que estén en ese solo comprimido, va a mejorar la adherencia de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.